Petrovich no respondió. El hombre tumbado en el viejo y mohoso colchón, que sin duda albergaba diversos insectos desagradables como ácaros o pulgas, permaneció en silencio. A nadie le sorprendió este fenómeno. Al fin y al cabo, todos los que vivían en este patio sabían bien quién era este hombre, cómo vivía y de qué era capaz. El desafortunado alma obligada a existir, o más exactamente, a sobrevivir en tales condiciones, se llamaba Yuri Petrovich Kazmin. Tenía unos 50 años, pero se desconocía su edad exacta. Kazmin afirmaba a menudo no recordar la fecha de su nacimiento, y no veía ningún propósito en ello. La vida del miserable giraba en torno al consumo de diversas bebidas alcohólicas. Petrovich, despierta, dijo el anciano en chándal, acercándose al lugar donde Kazmin dormía profundamente. Aquel hombre, con el pelo canoso, gafas en una gruesa montura y un cigarrillo con filtro de corcho que humeaba sin cesar entre los labios, era el típico pensionista algo ajado. Maldita sea, Petrovich, despierta, repitió, dando un ronquido demostrativamente fuerte para mostrar su indiferencia. El hombre, conocido como Radion Vasilievich Dunab, se dirigió lentamente hacia la entrada del sótano, donde yacía el indigente Kazmin. Acercándose a su viejo conocido, Dunab le dio un suave codazo con el pie. Solo entonces, al sentir un ligero empujón, el vagabundo dejó de roncar y prestó atención a quien le molestaba. «¿Qué quieres, Beisia?», dijo Kazmin, levantando la cabeza y mirando al jubilado. «¿Por qué me has despertado? No es asunto tuyo dormir aquí, casi nada». «Vamos, Petrovich, levántate», dijo Dunab, señalando el lugar donde Kazmin había estado durmiendo. «Este no es lugar para dormir». «Casi no es el lugar, debería decir». El vagabundo objetó, «¿A ti qué te importa? Dormiré donde quiera. De todas formas, no tengo nada que perder. Déjame descansar». «Levántate, Petrovich. No está bien dormir aquí. Los niños corren por aquí. Y tú los ahuyentas con tu olor. Dios quiera que no cojan pulgas de ti y enfermen», dijo Dunab, dando caladas rápidas a su cigarrillo. Kazmin replicó, «Al diablo contigo, Beisia. Aquí no molesto a nadie. Tengo que compadecerme de los niños que no tienen padres ni nada que comer. Deberías compadecerte de mí. No he hecho nada malo a nadie. Pero adelante, fúmate tu cigarrillo. Me da igual. Déjame en paz, Petrovich. No causes problemas aquí», regañó Dunab, mostrando al vagabundo un gesto desdeñoso. «Váyase de aquí. Te digo que hay niños correteando. Y tú apestas. No me hagas llamar a la policía para una reunión. Ya veremos cómo después no tienes nada que perder». La pesada puerta de la entrada dio un fuerte portazo, sellando el destino del anciano que ya había recibido bastante de la vida. Ahora estaba siendo expulsado de su patio natal, pero realmente no le importaba. En ese momento, se había resignado a su destino, comprendiendo que no había nada que temer ni nada que perder. Si se lo hubieran llevado de aquí, no se habría resistido. Pero ahora, cuando intentaban advertirle pacíficamente, no quería acceder. Otro factor a tener en cuenta eran las doloridas piernas de Petrovich, que le dificultaban moverse de forma independiente. Sin embargo, cuando alguien le llevaba en brazos, era otra historia. Seguía tumbado en el colchón amarillento y desgastado por el paso del tiempo, con sus ropas igualmente viejas y raídas. Su pelo, que asomaba por debajo de la gorra, estaba bastante revuelto. De vez en cuando conseguía reunir suficiente dinero de gente simpatizante, podía permitirse lavarse y afeitarse, pero eso era raro. Normalmente, Kazmin gastaba todo el dinero que podía reunir en alcohol. Su pasión por las bebidas alcohólicas había comenzado hacía mucho tiempo, en su juventud, y ahora, sin nadie que le diera ejemplo o le orientara, seguía entregándose a esta pasión cada vez más. Nadie podía ponerle freno, ni siquiera él mismo. Comprendía perfectamente que el alcohol y otros licores eran su única alegría en la vida, y que no había nada más brillante en su vida. De hecho, no necesitaba nada más, como muchos otros. A menudo, en compañía de una botella de vodka, empezaba a lamentarse de la vida con alguien. Durante las noches que pasaba en los conductos de calefacción con otras personas en circunstancias similares,
podía sentarse a tomar una copa y entablar conversaciones sobre las injusticias inherentes a la vida y la omnipresencia de problemas en ella. Sus compañeros, que también habían perdido sus hogares o familias en algún momento, naturalmente le apoyaban y coincidían con él. Posteriormente, cuando las temperaturas se suavizaron considerablemente, Yuri Petrovich decidió alejarse de los conductos de calor. Al no depender ya de una fuente constante de calor, resolvió inexplicablemente regresar a su patio natal, donde una vez residió. Antes no era el hombre en el que se ha convertido hoy. En el pasado, era una figura atractiva, perseguida por multitudes de admiradores. Era un hombre respetado por sus amigos y estimado por sus colegas. Antes era querido y cariñoso. Las transformaciones en la vida de Yuri Petrovich Kazmin se produjeron hace relativamente poco, se quedó sin hogar hace apenas 4 o 5 años. Antes de eso, su vida estaba repleta de aventuras, aficiones y demás. Su vida anterior solo podía compararse a la de un próspero hombre de negocios que ahora imparte seminarios sobre cómo ser feliz, tener éxito o ser popular. A su público le explicaba la importancia de levantarse a las 5 de la mañana, dedicarse a lo que a uno le apasiona y rodearse de otros millonarios. Yuri Petrovich estaba realmente contento y tenía éxito, algo que el destino no tardaría en poner en tela de juicio. Su declive se produjo justo, hace unos años, a la edad de 54, empezó a sumergirse en el alcohol. En la vida de toda persona llega un momento en que todo parece espléndido, en que la vida es próspera y carece de problemas. Sin embargo, incluso en esos momentos aparentemente perfectos, algo falla. Fue durante ese periodo cuando Kazmin se encontró especialmente susceptible a sus hábitos perjudiciales. Antes reconocía su propensión al alcohol, pero conseguía controlarse, evitando caer en la embriaguez habitual o, peor aún, en las borracheras. Antes era una persona responsable, consciente de sus responsabilidades laborales y familiares. Era propietario de un negocio, no de una gran empresa con marcas de ropa populares, ni de una fábrica, ni del sitio web más famoso. Era una tienda individual de tamaño considerable, situada prácticamente en el centro de la ciudad, especializada en diversos juguetes infantiles y artículos de papelería. Gozaba de cierta popularidad, lo que repercutía positivamente en los ingresos de Kazmin, suficientes para mantener su vida, a su mujer y a su hija. Sin embargo, como ya se ha dicho, tenía una gran afición al alcohol. No había razones aparentes para ello, y toda la culpa la tenía una sensación interna de inquietud y ansiedad. Esta sensación se intensificaba a diario, señal de que no todo iba bien. «¿Tienes mujer?», parecía susurrarle el diablo, como si encontrara defectos en su existencia. «Es guapa, inteligente, responsable, destaca en las artes culinarias y es experta en asuntos íntimos. Además, es una madre excepcional. Pero, ¿no se te ha hecho monótono? Tienes una hija, ya madura, cerca de los 15 años, que emprende el viaje hacia la feminidad. También es excepcionalmente guapa, le encanta aprender, destaca en los estudios, le gustan los animales y dibujar. Su ambición es graduarse con honores. Es realmente extraordinaria, y usted tiene la suerte de tener una hija así. Sin embargo, ¿no se ha vuelto pesado? Tiene un negocio que le proporciona unos ingresos estables y amplios recursos financieros para todos sus proyectos. La tienda satisface las necesidades de tu familia y da trabajo a varias personas. Eso también es notable, pero ¿no te deja con ganas de más? La vida se ha vuelto rutinaria, cada día se parece al anterior. Es como vivir en el día de la marmota, y ya es hora de liberarse de esa mundanidad». Curiosamente, Yuri Kazmin parecía totalmente indiferente a la dirección de los cambios necesarios. Podía resistir fácilmente las provocaciones, evitando las trampas de su mitad más oscura. Podía explorar nuevas aficiones, tomarse unas vacaciones, embarcarse en un viaje o simplemente sumergirse en las páginas de un extenso libro. Sin embargo, optó por el camino más sencillo pero más difícil. Empezando por poco, su dosis fue aumentando gradualmente. Empezó a volver a casa cada vez más tarde, evolucionando tanto interna como externamente. Día tras día, se fue transformando, sucumbiendo a la bancarrota resultante de gastar más de lo que ganaba. Naturalmente, esto no pasó desapercibido para su familia. Su esposa, Svetlana Leonidovna Kuzmina, que tenía una actitud negativa hacia cualquier forma de alcohol, empezó a preocuparse cada vez más por su marido.
Fue testigo de su transformación y comprendió que se hundía cada vez más en ese oscuro abismo. A pesar de su miedo, no se apartó de él, pues su amor por él era demasiado fuerte. Cada noche, cuando él volvía a casa ebrio, a veces con amigos igualmente ebrios, ella se abstenía de montar escenas o de expulsarlos de la casa. En lugar de ello, se retiraba a la habitación de su hija, dejando el resto de la vivienda a disposición de su ebrio marido. Cuando Kasmin se despertaba por la mañana, ella no le reñía. Solo le preguntaba de vez en cuando cómo se sentía y qué había pasado la noche anterior. Kasmin tampoco se puso tiránico. No gritó a su mujer por haberle hecho preguntas que, al parecer, deberían haber herido su orgullo. No se ofendió ni se enfadó. Yuri reconoció plenamente que era un alcohólico, un borracho, y que su mujer estaba claramente descontenta con él, aunque nunca lo expresara explícitamente. Sentía vergüenza ante ella, sabiendo que aborrecía el alcohol. Sin embargo, no podía evitarlo. Pasó el tiempo y Kasmin siguió bebiendo, invirtiendo dinero en alcohol caro y diversión. Bajo los efectos de la bebida, incluso pagó por un amigo que conoció en el bar, alguien que deseaba sentirse como un aristócrata y saborear un coñac caro. En resumen, gastó una cantidad considerable, y nada parecía capaz de detenerle. Al final, todo el dinero que había guardado en la caja fuerte para imprevistos desapareció debido a sus constantes borracheras. Como resultado, su hija, Dasche, no pudo terminar la escuela con honores, ya que cada noche el regreso de su padre a casa se convertía en una fuente de estrés. Era desconcertante, ya que él no gritaba, ni rompía los platos, ni discutía con su madre, ni traía amantes a casa. Sin embargo, su hija cada vez le tenía más miedo. Incluso bajo los efectos del alcohol, Kasmin sabía que nunca debía hacer daño a Dasche. Si se enteraba de que alguien la había tocado, no se lo tomaría a la ligera. El dinero ahorrado menguó rápidamente, y las nuevas ganancias del negocio que una vez floreció se vieron eclipsadas por su implacable adicción. La familia apenas notaba los ingresos de la tienda. Svetlana comprendió que había que hacer algo porque, si las cosas seguían así, se quedarían sin dinero. La tienda siempre había generado importantes beneficios, pero ahora todo ese dinero fluía hacia bares y otros establecimientos con menús alcohólicos. Además, Dasche necesitaba entrar en la universidad, pero debido a la falta de una medalla de oro, no le quedaba más remedio que matricularse en un programa de pago. La carga financiera era inmensa, ¿y de dónde iban a sacar los fondos? Con un padre alcohólico que despilfarraba dinero a diestro y siniestro, estos problemas, ahora bajo el inesperado papel de Svetlana como cabeza formal de la familia, no se resolvían por sí solos. Todas estas dificultades y desafíos desembocaron en inevitables problemas de salud. Svetlana, en su papel de cabeza formal de la familia, tenía que mantener una apariencia de estabilidad. En primer lugar, tenía que apoyar y animar a su hija, que había empezado a tener miedo de su padre, no conseguía la medalla de oro en la escuela y ahora la familia tenía que ahorrar dinero para su educación. En pocos años, lo que antes era una familia acomodada se transformó no solo en una familia pobre, sino en una entidad indigente dentro de la sociedad, aparentemente sin redención. Era deplorable, porque ahora Svetlana se avergonzaba incluso de mirar a los ojos a vecinos o amigos. Sentía que la juzgaban, como si le dijeran, mira, lo ha despilfarrado todo, su fortuna, el futuro de su hija. Y ahora, la vida misma. La situación llegó a su punto álgido cuando la familia Kasmin tenía tan poco dinero que Svetlana tuvo que humillarse pidiendo comida a crédito en la tienda. Hoy era el día en que cambiaba a su amiga en la tienda, y cuando la mujer del delantal azul, mascando chicle y poniendo los ojos en blanco, le dijo que no daban crédito, sintió como si el suelo resbalara bajo los pies de Svetlana. Solo quería desaparecer, escapar de aquella situación y no volver jamás. Se avergonzaba de sí misma, de su marido y del hecho de que ni siquiera pudiera permitirse hacer la compra. Era vergonzoso que su familia sufriera mientras él se pasaba los días en los bares. Por cierto, recientemente, antes de la quiebra definitiva, a sus hábitos de bebida se añadieron visitas regulares al casino. Si antes su mujer y su hija recibían algo de dinero de los ingresos de la tienda, ahora se lo llevaba todo para él. Una noche, Yuri decidió volver a casa, suponiendo que su familia le echaba mucho de menos, esperando cálidos abrazos de su mujer y su hija. Pasó la noche donde quiera que se encontrara, el hotel de unos amigos, un coche, un banco del parque, etc. A duras penas conseguía llegar a casa cuando se despertaba por la mañana,
y esa misma noche se dirigía de nuevo a casa de unos amigos. Yuri creía que su familia le añoraba y quería verle, pero en el fondo tenía la idea de que llegaría, cogería más dinero y se iría a divertirse. Había una sensación de impunidad, como si creyera que Svetlana se lo daría todo de buena gana al entrar en el apartamento. Al entrar, descubrió una escena muy cambiada. El apartamento que antes era aburrido y silencioso, carente de toda alegría, ahora parecía excesivamente serio. Pensó que echaba de menos a su familia y que deseaba reencontrarse con ella, pero en algún lugar de las profundidades de su subconsciente, existía la creencia de que volvería a coger más dinero y a salir de juerga. De algún modo, estaba convencido de su impunidad, suponiendo que Svetlana se lo daría todo de buena gana. Al entrar en el apartamento, le esperaba una multitud de desafíos. En la penumbra, Yuri se sintió como si de repente se hubiera transformado en el protagonista de una película de terror, entrando en un apartamento oscuro, anticipando el ataque de un monstruo aterrador. Sin embargo, no había ninguna criatura monstruosa, solo su familia, a la que quería entrañablemente, arrastrando los pies con un andar ligeramente inquietante. La oscuridad envolvía el apartamento, donde no parecía penetrar la luz. El televisor emitía un silbido desagradable y estático, y la pantalla mostraba una estática gris, confundiéndose con los ojos acostumbrados de Yuri en la oscuridad. Instintivamente entrecerró los ojos y tendió la mano a Svetlana. Suponiendo que su mujer ya se había acostado, decidió dirigirse al dormitorio, sin prestar mucha atención a la hora. Al salir del salón, miró a su alrededor, asintió y decidió llegar a la habitación que compartían. Se movió despacio y con cautela, rozando con la mano la pared, temiendo hacer ruido innecesario o tropezar con algo en la oscuridad. Las yemas de sus dedos recorrieron las irregularidades del papel pintado, encontrando de vez en cuando superficies salientes. Una renovación no vendría mal, pensó Yuri. Extrañamente, se sentía menos intoxicado que de costumbre, sus pensamientos fluían con fluidez y claridad. El pasillo parecía interminable o, tal vez, el propio Yuri se movía con increíble lentitud. Aunque tenía la sensación de que ya debería haber llegado al final, el corredor continuaba, dejándole en un pasillo interminable. La sensación de fatalidad inminente se intensificó a medida que se volvía más temeroso y, al mismo tiempo, se preparaba para el ataque de un monstruo enorme e invencible que emergía de la oscuridad. Perdido en sus pensamientos, Yuri no se dio cuenta de que había tropezado con algo. El dolor se disparó a través de su pierna, más cerca del dedo pequeño del pie, extendiéndose por todo su cuerpo. Intentando aliviar el dolor, dobló la rodilla, pero un borracho parado sobre una sola pierna no podía mantener el equilibrio, y se desplomó en el suelo. El dolor era tan intenso que Yuri se sentía como en el vacío, gritando sin oír su propia voz. Parecía que le habían quitado la voz. Gritó en silencio, desconcertado por lo que estaba ocurriendo, tumbado en el suelo y agarrándose la zona herida del dedo del pie. De repente, algo cambió. Parecía un cambio en todo lo que le rodeaba, aunque simultáneamente nada era visible. Sin embargo, percibió con agudeza una alteración significativa, algo pequeño e imperceptible que influía fundamentalmente en el panorama general. Algo que exigía una mirada más atenta. Abrió los ojos. Ahora, la luz iluminaba el pasillo. Todo se hizo visible y la oscuridad desapareció. Lo que no cambió fue la luz que se filtraba a través de sus ojos cerrados, mezclándose con la oscuridad. El hombre miró a su alrededor y se dio cuenta de que casi había llegado al final del pasillo. Solo le quedaban unos pasos cuando chocó contra un pequeño cofre que contenía varios objetos antiguos. Mirando hacia arriba, vio a su mujer, que estaba de pie con cara de perplejidad, lo que indicaba que había estado durmiendo y su caída había interrumpido su sueño. ¿Por qué gritas? Vas a despertar a Dasche, murmuró Svetlana con expresión soñolienta, confirmando que había estado dormida mientras su marido la despertaba sin querer. Venga, vete al sofá del salón, allí dormirás esta noche. Traes malas vibraciones, se rió Yuri. De ti, querida. Observando a su mujer, le dijo, ¿cómo estás? ¿Por qué tan alterada? La respuesta de Svetlana, pronunciada con un tono crispado que recordaba al perezoso de Sutoupie, expresaba su irritación. Yuri se olvidó momentáneamente de sus problemas económicos y de todo lo demás, y sintió nostalgia de su mujer. Deja de quejarte. Es de noche y estás molestando a todos con tus gritos.
vete a dormir al sofá del salón. Hablaremos por la mañana, dijo Yuri con una sonrisa, aún esperanzado. Conmigo no dormirás, añadió, aún sonriendo. Svetlana dijo con firmeza, no, no dormirás conmigo. Ve a dormir al sofá del salón. Mañana resolveremos las cosas. En ese momento, Yuri se levantó con dificultad y miró directamente a los ojos de su mujer, donde leyó confianza, tensión y resentimiento. Yuri, un hombre de negocios de éxito en el contexto de su pequeña ciudad, poseía por naturaleza la capacidad de discernir los verdaderos sentimientos y emociones a través de los ojos de la gente. En este caso, no se equivocó, ya que algo en su cerebro ebrio le impulsó a hacerse el sorprendido. Imagínate, creía que estaba soñando, y estaba teniendo una pesadilla, dijo, siguiendo con un sonoro eructo. Luego continuó, caminaba por el oscuro apartamento, y parecía que aquel maldito pasillo no acabaría nunca. Y esperaba que algún monstruo aterrador saltara sobre mí. Tú, Svet, eres ese monstruo. Incapaz de contenerse, Svetlana estalló en gritos contra su marido. Esto es como vivir en una pesadilla para mí. Estoy esperando que ese monstruo me ataque desde la oscuridad. Tú, Yuri, eres ese monstruo, gritó, expresando la frustración acumulada. ¿Sabes lo avergonzada que estoy últimamente delante de la gente? Nuestra hija no terminó bien la escuela en los 2 últimos años, tú te convertiste en alcohólico y estamos arruinados. Antes éramos una familia próspera. Yuri, ¿qué me has hecho? Lárgate. Los gritos de Svetlana resonaban como si Kazmin realmente le hubiera arruinado la vida. Gritaba como si nunca hubiera sido su marido, presentándolo como alguien que había causado estragos en los últimos años. Yuri, dándose cuenta de la gravedad de la situación, parecía haber interpretado el papel de chico todopoderoso durante demasiado tiempo, olvidándose de su familia y sus negocios. Ahora, como recordó de repente, era demasiado tarde. La hija, durante los 2 últimos años de su borrachera, había crecido. El negocio ya no era rentable, y los empleados eran conscientes de la constante intoxicación del propietario, lo que les permitía dedicarse a actividades ilícitas. Su mujer, bueno, seguía enamorada de él, pero su intelecto dominaba sobre la emoción. Aquella noche, Yuri salió de casa en dirección desconocida, aparentemente inseguro de a dónde iba. Aunque llevaba las llaves en el bolsillo, le sorprendió que no se le hubieran caído. Pensó en alquilar una habitación de hotel para pasar la noche, pero no tenía dinero. Llamar a los amigos no era una opción, su teléfono se había quedado sin batería. Cuando Yuri llegó al parque, se le había pasado la borrachera, respirando el aire fresco. Pensamientos sobre sus acciones pasadas llenaron su mente. A pesar de sus problemas, seguía siendo una persona justa y no culpaba a nadie más de lo que había ocurrido, excepto a sí mismo. Se dio cuenta de que había causado una gran cantidad de problemas materiales y de reputación a su familia. Su mujer tenía miedo de enfrentarse a la gente, y en definitiva, él se había transformado en una especie de bestia, tal y como su mujer señaló acertadamente. Era hora de poner fin a esta situación. Varios años tumultuosos se saldaron con la pérdida de la familia, la conciencia y la reputación. Por no hablar de la caída financiera. Necesitaba reconciliarse con Svetlana y encontrar alguna forma de volver a conectar con Dasche. Por mucho que intentara comunicarse con su hija durante estos 2 años, su voz interior le gritaba por no haber hablado con su propia hija durante tanto tiempo. ¿Se acordaba siquiera de su cumpleaños? Lo olvidé, se respondió a sí mismo. Lo olvidé todo. Yuri se sentó en un banco del parque, y en cuanto dejó correr las lágrimas, una oleada de somnolencia le golpeó. Se tumbó en el banco, se cubrió con la chaqueta, acercó las piernas y se quedó dormido, apoyando la cabeza en la mano. El Yuri Petrovich Kazmin de hace unos años difería del actual en que éste no dormía en un banco, sino en un viejo jergón, aparentemente materializado de la nada. Yacía cerca de la entrada al sótano del edificio, a pocos metros de la entrada, esperando el momento de ser desalojado. Rodion Vasilievich, su viejo conocido y vecino algo mayor que él, fue a reunir a los vecinos del edificio para tratar urgentemente el asunto. Kazmin no era un joven adinerado cuando su vida ordinaria aún no se había truncado, transformándose en un interminable vagabundeo por la ciudad en busca de comida. Cuando Dunay se dirigía a él como Yurka,
Era una persona totalmente distinta. Ahora, tras haber perdido todo lo que poseía, se había convertido en Petrovich, un hombre decadente, al fin y al cabo. Vasilich, pensó Kazmin, no era mejor a pesar de su prosperidad inicial. Ahora que Yurka lo había perdido todo, se preguntaba si le quedaba algo. Hablemos. Solo era por la mañana, y el vagabundo desconocía la hora exacta, pero podía suponer que serían alrededor de las 9 o las 9:30. En cualquier caso, quedaba mucho tiempo antes del mediodía. Yuri se quedó tumbado, contemplando la vida. El pensamiento más doloroso, que solo se le ocurrió ahora, hace varios años vivía en esta casa. Y ahora reside cerca de ella. En general, el término vivir podría no ser aplicable al estado actual de Yuri. Él mismo se esforzaba por responder a esta pregunta. Aunque la respuesta era evidente, el viaje hasta este punto desde aquella fatídica noche, que cambió radicalmente su vida, le había llevado mucho tiempo. Los acontecimientos se habían desarrollado, y mucho, lo suficiente como para olvidarse de aquella noche y centrarse en otros problemas. Sin embargo, a Kazmin le dolía desprenderse de aquella espléndida vida que había perdido por su propia insensatez. La vida más espléndida se desmoronó en átomos en una sola noche. Fue esa misma noche cuando le expulsaron de casa y le obligaron a pasar la noche en un banco del parque. Cuando se sentó allí, llorando, no tenía ni idea de lo que estaba pasando en su casa. Si su teléfono hubiera estado cargado, se habría enterado mucho antes, y quizás su vida no habría dado el giro que dio. El teléfono estaba muerto, su dueño estaba borracho. La noche ventosa le heló hasta los huesos, y al hombre se le helaron los pies. El destino quiso que sus zapatillas tuvieran agujeros, pero siempre se olvidaba de remendarlas o comprar unas nuevas. Además, no tenía dinero para comprarlas, tenía que esperar hasta final de mes para cobrar su sueldo. Yuri se enteró 2 días más tarde, cuando por fin le localizaron, dejando claro que la vida ya no sería igual. Cuando Svetlana le echó de casa, se encerró en el dormitorio y lloró sobre la almohada durante mucho tiempo. La almohada no ayudó mucho. El ruido de las emociones reprimidas en un apartamento normal de 3 habitaciones no era lo ideal, así que Dasche, su hija, se despertó por el fuerte llanto de su madre. Curiosamente, no se despertó cuando su padre, borracho, gritó al golpearse el dedo del pie con la mesilla de noche. Las piezas del puzzle encajaron aquella noche, y cada una encontró su sitio. Yuri bebía, Svetlana lo expulsó de casa y se encerró en la habitación. Dasche se despertó por el llanto de su madre. Entonces la muchacha quiso, en primer lugar, indagar sobre los motivos de la inquieta noche de su madre, y en segundo lugar, ayudarla de alguna manera. Dasche se estaba convirtiendo en una niña amable, compasiva y simpática que quería de verdad a su madre. Sin embargo, al final no pudo ayudarla, la hija esperaba tener una conversación sincera con su madre, como solía ser, esperando que se calmara, dejara de llorar y se durmiera. Sin embargo, la puerta del dormitorio resultó estar cerrada por dentro. Cuando Dasche intentó abrirla, Svetlana seguía llorando. La niña lo intentó todo, llamar, suplicar, pero su madre parecía no oírla. Parecía interminable, aunque solo habían pasado unos 5 minutos. Puede que el frío y el hambre se cebaran con una mujer de 32 años que nunca bebía ni fumaba e intentaba comer solo alimentos sanos. Fue un ataque al corazón. Cuando el llanto de su madre cesó bruscamente, Dasche intentó hacer algo, pero su cuerpo temblaba de un frío desagradable, se le hizo un nudo en la garganta, por alguna razón, malos pensamientos invadieron inmediatamente su mente. ¿Qué hacer en una situación en la que tu madre no tiene tiempo? Dasche no tenía tiempo para pensar. De algún modo, Dasche consiguió derribar la puerta de la habitación con sus débiles manos y hombros después de dormir. Gracias a Dios, se abrió hacia adentro, pero lo hizo demasiado tarde. La niña tuvo que informar a su padre de lo sucedido. Esa misma noche intentó localizarlo porque, intuitivamente, debía de estar cerca. Sin embargo, localizarle parecía imposible, su teléfono estaba apagado. Yuri fue informado de la muerte de su mujer un día antes del funeral. Durante todo ese tiempo, vagó y bebió, completamente ajeno a la tragedia. Al contrario, pensaba que pronto recibiría ingresos de la tienda, podría enmendarse con su mujer y todo iría bien. Sin embargo, solo eran planes que nunca estaban destinados a hacerse realidad. Cuando Dasche consiguió por fin hablar con su padre,
le informó de que iba a vender el piso de su madre. Dijo que ya había consultado con un notario, que le confirmó que el apartamento le pertenecería íntegramente por herencia. Por lo tanto, decidió venderlo y marcharse a estudiar y trabajar. Estaría sola, pero necesitaba dinero para el funeral de su madre. Svetlana fue enterrada por todo el vecindario. Todos la conocían como una mujer alegre y muy amable, a pesar del reciente comportamiento irresponsable de su marido alcohólico. Aún le quería, y murió para enterrar dignamente a su difunto cónyuge, con la esperanza de redimir su culpa hacia él. Yuri se vio obligado a vender su negocio en la ciudad. Solo había un competidor, que también tenía una juguetería. Yuri no tuvo más remedio que vender, y todos los beneficios de la venta se destinaron al funeral. Más tarde, cuando el terreno de la tumba estuvo listo para un monumento pesado, se erigió allí un monumento de granito muy bueno, hermoso y caro. A Kasmin no le quedaba dinero para su existencia. Los nuevos desconocidos se mudaron al apartamento donde él vivía. Dasche consiguió venderlo rápidamente y marcharse a estudiar, pero Yuri no sabía dónde había ido. La última persona que quedaba en su vida también lo abandonó, pero él no la culpaba. Solo se culpaba a sí mismo, plenamente consciente de su error. Pero comprendió que hacer algo ahora no tenía sentido. No tenía contactos, ni forma de acercarse y disculparse. Luchar por algo, sobre todo por sí mismo, no tenía sentido en su actual modo de vida. Le quedaba muy poco tiempo de vida. ¿Qué sentido tenía esforzarse cuando, de todos modos, pronto se marcharía? Además, ya echaba de menos a su mujer, y últimamente llenaba sus pensamientos con la espera de su reencuentro. Mientras tanto, la puerta de la entrada, por la que había entrado Dunay, se abrió de nuevo, y él reapareció de allí. Detrás de él salieron una anciana, su mujer y otro vecino. Varios niños también salieron corriendo de la entrada. De unos 5 o 6 años de edad, se dirigieron hacia el parque infantil situado en el otro extremo del patio A. La generación algo mayor, avanzando a paso lento, se dirigió hacia el vagabundo que allí yacía. Petrovich, gritó Rodion Vasilievich, encendiendo otro cigarrillo. Vamos, levántate. Fumar es una vergüenza. Debes dejarlo ahora mismo. Su anciana esposa, de baja estatura, añadió, si no te gusta, no lo huelas, respondió el pensionista. Ya habían alcanzado al hombre tumbado. Levántate, Petrovich. Me voy de aquí. Llevas poniéndonos nerviosos desde primera hora de la mañana. ¿Qué culpa tengo yo? ¿No tengo derecho a estar aquí tumbado?, preguntó con calma, colocando ambas manos bajo su cabeza. Los niños están jugando, mirándote. Pronto tendrán miedo de todos. Dios no quiera que cojan alguna enfermedad. Estoy vacunado, no te preocupes. ¿Quién se preocupa?, preguntó la anciana que había salido con otras 2 personas. No nos preocupamos, estamos restableciendo la justicia. Hizo un gesto despectivo con la mano. Probablemente en su juventud fue una ferviente entusiasta de Lenin. ¿Te das cuenta de lo que llevas? ¿Justicia? ¿He hecho daño a alguien? ¿En qué me he equivocado? Muéstramelo. Restaura la justicia en casa. Me quedaré aquí. Es cómodo para mí. Es inconveniente para ti, haciendo el remolón, dijo Dunab, dando una calada. Bueno, no te quedes aquí, Vasilievich, si es inconveniente para ti, levántate. Me las arreglaré para descansar aquí. Tal vez incluso duerma un poco, dijo Rodion Vasilievich, mirando a su alrededor. Luego se puso en cuclillas frente al vagabundo. Escucha, como un viejo conocido. Por favor, Petrovich, vete. Piensa en los niños. Recuerda cuando eras un tipo compasivo en tiempos de Svetka. ¿Qué te ha pasado ahora? No te quieres ni te respetas a ti mismo, y mucho menos a los demás. ¿Quieres que los niños te vean así? ¿Quién no me ha visto triste? Siempre hay tristeza. Toma, coge esto. Dunab metió la mano en el bolsillo, sacó un paquete y le ofreció 2 cigarrillos a Petrovich. Toma, fuma. Y ahora, bájate de ese colchón. Yuri Petrovich, dijo, haciendo un gesto hacia la salida del patio. Bien.
En ese caso, hagámoslo rápido. Váyanse de aquí. En cuanto al colchón, lo moveremos ahora. Yuri Petrovich se dirigió lentamente hacia la salida del patio, dándose cuenta de que los antiguos vecinos e incluso él mismo estaban sometidos a la misma ley, a pesar de todo. Aceptó marcharse, solo por 2 cigarrillos. Por un lado, era bueno, tenía 2 cigarrillos. Por otro, tuvo que marcharse cuando se lo ordenaron, como la primera vez. Al fin y al cabo, ya no vivía aquí. Todavía no había una línea en la ley específica para las personas sin hogar que duermen aquí por nostalgia de su hogar pasado. Así que decidió obedecer. Al principio, el hombre tuvo algunos problemas para encender su cigarrillo sin mechero. El viento veraniego soplaba directamente en su cara, haciendo que la llama de la cerilla parpadeara. Es malo cuando no hay mechero, pensó y siguió caminando. Tenía la ropa sucia porque hacía una semana que había llovido, y los coches que pasaban salpicaban barro de la carretera. Ocurrió precisamente cuando Kasmin estaba tumbado al borde de la carretera. Eso fue cuando vivía en la tubería del calor. La barba le había crecido espesa y sucia. Sí, estaba muy sucia y le picaba. Lo mismo ocurría con el pelo de su cabeza. No solo no se lo había cortado ni lavado, sino que además, desde hacía bastante tiempo, llevaba un gorro de abrigo incluso en verano. La atención se intensificó sobre un hombre sospechoso, vestido completamente de negro, que acababa de entrar en el patio. El patio era un callejón sin salida, y Petrovich no conocía ninguna otra salida. Podría tratarse de uno de los nuevos inquilinos a los que Dasche vendió su piso, pero Kasmin los conocía a todos por la cara. Sin embargo, esta persona, vestida completamente de negro, parecía extraña y miraba a su alrededor cada 5 metros. A Kasmin le pareció sospechoso de inmediato y decidió no apartar la mirada de este desconocido. El desconocido vestía un traje negro, una camisa negra sin capucha, zapatillas negras y una gorra negra. Incluso llevaba gafas protectoras en los ojos. No tendrá calor, pensó Kasmin, apoyándose contra la pared, observando al peculiar invitado. El invitado ya había entrado en el patio y se dirigía hacia la zona de recreo, donde jugaban unos cuantos niños. Kasmin se preguntó qué había traído aquí a aquel desconocido y miró su cigarrillo, que ahora ardía hasta la mitad. Otro pensamiento cruzó su mente: Vasilich se fuma un cigarrillo tan rápido, mientras que yo me tomo mi tiempo, reflexionó. Sin embargo, su atención volvió al tipo vestido todo de negro. El tipo se acercó vacilante al parque infantil, se sentó sobre sus ancas y le hizo señas a un niño desde la distancia. Era difícil ver a quién llamaba exactamente, probablemente a una niña, dada la escasa visibilidad. A Yuri Kasmin le fallaba ahora la vista, a diferencia de antes, cuando solo podía quejarse de estrés debido a la rutina en su negocio. ¿Qué eres?, susurró Kasmin para sí, observando el entorno. Rápidamente tiró el cigarrillo antes de que pudiera consumirse. Su principal objetivo era asegurarse de que el desconocido no se fijara en él, no darse la vuelta y evitar salir del patio. Estaba claro que se trataba de un extranjero, alguien que había venido con malas intenciones. Por desgracia, no había nadie más en el patio, salvo Petrovich. Cuando Kasmin se acercó más, vio que el misterioso tipo de negro había hecho señas a la nieta de Dunav, a pesar de las pequeñas desavenencias que habían tenido. Kasmin no podía dejar esto así. Dunav era un viejo molesto que estaba a punto de jubilarse. ¿Qué tenía que ver su nietecita, de apenas 4 años y la más pequeña entre los niños que jugaban en el patio? Quizá por eso el tipo de negro la eligió a ella, quizá necesitaba a alguien aún más joven. Todos estos pensamientos necesitaban ser alejados a cada segundo. Kasmin ya estaba cerca del desconocido por detrás, sentado sobre sus ancas, cogiendo la mano de la niña. ¿Qué estás haciendo?, pensó el vagabundo y, acercándose aún más, le dio un codazo en la espalda. ¿Qué pasa?, exclamó el tipo, levantándose las gafas que se le habían caído de la cara. ¿Quién es usted? ¿Qué haces?, preguntó Petrovich, escupiendo. Conozco a todo el mundo en este patio, pero a ti te veo por primera vez. Niña, ¿qué te prometió?, se dirigió a la pequeña. Me prometió muchos caramelos sabrosos, respondió inocentemente la niña. Y Kasmin miró al villano. Así que le prometiste caramelos. ¿Con qué propósito? ¿A ti qué te importa? Ocúpate de tus asuntos, replicó arrogante el criminal. Desamparado e inseguro,
repitieron los niños al unísono, riendo. Estoy en contacto con los familiares de estos niños. Si llegas a tocarlos, no respondo por mí. Te romperé las manos antes de que hayas hecho nada. Te lo advertí, exhaló Casmin. Te dije que te fueras, replicó Casmin, acercándose lentamente al tipo de negro. ¿Y qué me vas a hacer tú, vagabundo?, preguntó descaradamente el criminal como respuesta. Casmin siguió avanzando hacia el tipo de negro, que permaneció inmóvil durante un par de segundos. Su confianza en sí mismo pareció aumentar considerablemente, como si no tuviera miedo de nada. ¿Qué tenía que temer? Estaba seguro de que se enfrentaba al típico vagabundo que no podía hacerle nada. Por otro lado, él, en ese mismo momento, podía darle una lección al vagabundo y evitar que se acercara. En efecto, pensó el vagabundo apretando los puños. Era de los que no se preocupan por las normas sociales e irradiaba un comportamiento amenazador, creando la impresión de que estaba muy seguro de su victoria. Sin embargo, su oponente pensaba lo mismo. La situación estaba en punto muerto. Casmin se acercó al desconocido, lo miró durante un par de segundos y, con todas sus fuerzas, le dio un cabezazo en la nariz. Sorprendido, el tipo se tambaleó y cayó al suelo. «Humph», gruñó el vagabundo y volvió a escupir. «¿Qué pretendes? ¿Creías que pasaba por aquí?», replicó el hombre, tartamudeando ligeramente. «Escúchame bien. Te destrozaré por cualquiera que esté en este patio, especialmente por los niños. Conozco a todo el mundo aquí, así que vete en paz. Esta es tu última oportunidad, y esta vez lo digo en serio. Si no te vas, aprenderás lo que es recibir una patada en la cara». «¿Entendido?». «De acuerdo, te he oído», respondió el desconocido, tartamudeando. Limpiándose la boca con el dorso de la mano, Casmin continuó con voz fuerte y gruñona, «y te habría echado los perros encima, dispuesto a despedazarte, si me hubieras propuesto algo mejor que yo». Luego se volvió hacia los niños y les preguntó, sentado sobre sus ancas, «Decime, ¿qué os dijo exactamente? ¿Qué os ha ofrecido?». Sentado en sus ancas, Casmin empezó a interrogar a los niños, «Decime». «Me ofreció muchos caramelos sabrosos», respondió la nieta. «¿Y qué pidió a cambio?», preguntó Casmin. «Bueno, dijo que te daría muchos caramelos». «¿A cambio, tenías que irte con él o algo así?». «Sí, dijo que si iba con él, me daría muchos caramelos sabrosos», confirmó la niña. Yuri miró sonriente al desconocido que acababa de salir del patio y preguntó a la niña, «¿Eso dijo?». «Vamos a contárselo a tu abuelo». La cogió de la mano y la condujo hacia la entrada. «¿En qué piso viven tu abuela y tu abuelo?», le preguntó. Ella respondió que en el 15º. Petrovich pulsó el botón del 15º apartamento en el interfono. «Hola», dijo Rodion. «¿Quién es?». «Hola, Vasilievich», dijo el vagabundo. «Sal, está pasando algo». «¿Qué necesitas?». «¿Qué quieres?», refunfuñó el jubilado. «Te he dicho que te vayas, ya te han echado». «¿Por qué no te vas?». «¿Qué pasa aquí?». «Espere un momento». «Está esperando un hombre con una chica a la que no ha soltado ni un paso». «Ahora se lo cuento todo», respondió el vagabundo. «Mismo, y mucho menos a los demás». «¿Quieres que los niños te vean así?». «¿Quién no me ha visto triste?». «Siempre hay tristeza». «Toma, coge esto». Dunab metió la mano en el bolsillo, sacó un paquete y le ofreció 2 cigarrillos a Petrovich. «Toma, fuma. Y ahora, bájate de ese colchón». «Yuri Petrovich», dijo, haciendo un gesto hacia la salida del patio. «Bien. En ese caso, hagámoslo rápido. Váyanse de aquí. En cuanto al colchón, lo moveremos ahora». Yuri Petrovich se dirigió lentamente hacia la salida del patio, dándose cuenta de que los antiguos vecinos e incluso él mismo estaban sometidos a la misma ley, a pesar de todo. Aceptó marcharse, solo por 2 cigarrillos. Por un lado, era bueno, tenía 2 cigarrillos. Por otro, tuvo que marcharse cuando se lo ordenaron, como la primera vez. Al fin y al cabo, ya no vivía aquí.
Todavía no había una línea en la ley específica para las personas sin hogar que duermen aquí por nostalgia de su hogar pasado. Así que decidió obedecer. Al principio, el hombre tuvo algunos problemas para encender su cigarrillo sin mechero. El viento veraniego soplaba directamente en su cara, haciendo que la llama de la cerilla parpadeara. Es malo cuando no hay mechero, pensó y siguió caminando. Tenía la ropa sucia porque hacía una semana que había llovido, y los coches que pasaban salpicaban barro de la carretera. Ocurrió precisamente cuando Casmin estaba tumbado al borde de la carretera. Eso fue cuando vivía en la tubería del calor. La barba le había crecido espesa y sucia. Sí, estaba muy sucia y le picaba. Lo mismo ocurría con el pelo de su cabeza. No solo no se lo había cortado ni lavado, sino que además, desde hacía bastante tiempo, llevaba un gorro de abrigo incluso en verano. La atención se intensificó sobre un hombre sospechoso, vestido completamente de negro, que acababa de entrar en el patio. El patio era un callejón sin salida, y Petrovich no conocía ninguna otra salida. Podría tratarse de uno de los nuevos inquilinos a los que Dasche vendió su piso, pero Casmin los conocía a todos por la cara. Sin embargo, esta persona, vestida completamente de negro, parecía extraña y miraba a su alrededor cada 5 metros. A Casmin le pareció sospechoso de inmediato y decidió no apartar la mirada de este desconocido. El desconocido vestía un traje negro, una camisa negra sin capucha, zapatillas negras y una gorra negra. Incluso llevaba gafas protectoras en los ojos. No tendrá calor, pensó Casmin, apoyándose contra la pared, observando al peculiar invitado. El invitado ya había entrado en el patio y se dirigía hacia la zona de recreo, donde jugaban unos cuantos niños. Casmin se preguntó qué había traído aquí a aquel desconocido y miró su cigarrillo, que ahora ardía hasta la mitad. Otro pensamiento cruzó su mente: Vasilich se fuma un cigarrillo tan rápido, mientras que yo me tomo mi tiempo, reflexionó. Sin embargo, su atención volvió al tipo vestido todo de negro. El tipo se acercó vacilante al parque infantil, se sentó sobre sus ancas y le hizo señas a un niño desde la distancia. Era difícil ver a quién llamaba exactamente, probablemente a una niña, dada la escasa visibilidad. A Yuri Casmin le fallaba ahora la vista, a diferencia de antes, cuando solo podía quejarse de estrés debido a la rutina en su negocio. ¿Qué eres?, susurró Casmin para sí, observando el entorno. Rápidamente tiró el cigarrillo antes de que pudiera consumirse. Su principal objetivo era asegurarse de que el desconocido no se fijara en él, no darse la vuelta y evitar salir del patio. Estaba claro que se trataba de un extranjero, alguien que había venido con malas intenciones. Por desgracia, no había nadie más en el patio, salvo Petrovich. Cuando Casmin se acercó más, vio que el misterioso tipo de negro había hecho señas a la nieta de Dunav, a pesar de las pequeñas desavenencias que habían tenido. Casmin no podía dejar esto así. Dunav era un viejo molesto que estaba a punto de jubilarse. ¿Qué tenía que ver su nietecita, de apenas 4 años y la más pequeña entre los niños que jugaban en el patio? Quizá por eso el tipo de negro la eligió a ella, quizá necesitaba a alguien aún más joven. Todos estos pensamientos necesitaban ser alejados a cada segundo. Casmin ya estaba cerca del desconocido por detrás, sentado sobre sus ancas, cogiendo la mano de la niña. ¿Qué estás haciendo?, pensó el vagabundo y, acercándose aún más, le dio un codazo en la espalda. ¿Qué pasa?, exclamó el tipo, levantándose las gafas que se le habían caído de la cara. ¿Quién es usted? ¿Qué haces?, preguntó Petrovich, escupiendo. Conozco a todo el mundo en este patio, pero a ti te veo por primera vez. Niña, ¿qué te prometió?, se dirigió a la pequeña. Me prometió muchos caramelos sabrosos, respondió inocentemente la niña, y Casmin miró al villano. Así que le prometiste caramelos. ¿Con qué propósito? ¿A ti qué te importa? Ocúpate de tus asuntos, replicó arrogante el criminal. Desamparado e inseguro, repitieron los niños al unísono, riendo. Estoy en contacto con los familiares de estos niños. Si llegas a tocarlos, no respondo por mí. Te romperé las manos antes de que hayas hecho nada. Te lo advertí, exhaló Casmin. Te dije que te fueras, replicó Casmin, acercándose lentamente al tipo de negro. ¿Y qué me vas a hacer tú, vagabundo?, preguntó descaradamente el criminal como respuesta. Casmin siguió avanzando hacia el tipo de negro, que permaneció inmóvil durante un par de segundos.
Su confianza en sí mismo pareció aumentar considerablemente, como si no tuviera miedo de nada. ¿Qué tenía que temer? Estaba seguro de que se enfrentaba al típico vagabundo que no podía hacerle nada. Por otro lado, él, en ese mismo momento, podía darle una lección al vagabundo y evitar que se acercara. En efecto, pensó el vagabundo apretando los puños. Era de los que no se preocupan por las normas sociales e irradiaba un comportamiento amenazador, creando la impresión de que estaba muy seguro de su victoria. Sin embargo, su oponente pensaba lo mismo. La situación estaba en punto muerto. Kasmin se acercó al desconocido, lo miró durante un par de segundos y, con todas sus fuerzas, le dio un cabezazo en la nariz. Sorprendido, el tipo se tambaleó y cayó al suelo. «Humph», gruñó el vagabundo y volvió a escupir. «¿Qué pretendes? ¿Creías que pasaba por aquí?», replicó el hombre, tartamudeando ligeramente. «Escúchame bien. Te destrozaré por cualquiera que esté en este patio, especialmente por los niños. Conozco a todo el mundo aquí, así que vete en paz. Esta es tu última oportunidad, y esta vez lo digo en serio. Si no te vas, aprenderás lo que es recibir una patada en la cara». «¿Entendido?». «De acuerdo, te he oído», respondió el desconocido, tartamudeando. Limpiándose la boca con el dorso de la mano, Kasmin continuó con voz fuerte y gruñona: «Y te habría echado los perros encima, dispuesto a despedazarte, si me hubieras propuesto algo mejor que yo». Luego se volvió hacia los niños y les preguntó, sentado sobre sus ancas: «Decidme, ¿qué os dijo exactamente? ¿Qué os ha ofrecido?». Sentado en sus ancas, Kasmin empezó a interrogar a los niños: «Decidme». «Me ofreció muchos caramelos sabrosos», respondió la nieta. «¿Y qué pidió a cambio?», preguntó Kasmin. «Bueno, dijo que te daría muchos caramelos». «¿A cambio, tenías que irte con él o algo así?». «Sí, dijo que si iba con él, me daría muchos caramelos sabrosos», confirmó la niña. Yuri miró sonriente al desconocido que acababa de salir del patio y preguntó a la niña: «¿Eso dijo?». «Vamos a contárselo a tu abuelo». La cogió de la mano y la condujo hacia la entrada. «¿En qué piso viven tu abuela y tu abuelo?», le preguntó. Ella respondió que en el 15º. Petrovich pulsó el botón del 15º apartamento en el interfono. «Hola», dijo Rodion. «¿Quién es?». «Hola, Vasilievich», dijo el vagabundo. «Sal, está pasando algo». «¿Qué necesitas?». «¿Qué quieres?», refunfuñó el jubilado. «Te he dicho que te vayas, ya te han echado». «¿Por qué no te vas?». «¿Qué pasa aquí?». «Espere un momento». «Está esperando un hombre con una chica a la que no ha soltado ni un paso». «Ahora se lo cuento todo», respondió el vagabundo. «De acuerdo, saldré». «Espere aquí», gruñó Petrovich. Un par de minutos más tarde, la gruesa puerta de la entrada volvió a abrirse y Rodion Vasilievich apareció de nuevo. «Abuelo», exclamó la niña al ver al hombre canoso. «¿Sabes lo que ha hecho este tío vagabundo?». «¿Qué hizo este tío vagabundo?», preguntó Rodion, mirando a Kasmin. «Cuéntamelo rápido». La muchacha comenzó a narrar: «Este tío vagabundo me salvó. El forastero quería que me fuera con él, y este tío vagabundo lo espantó». «¿De verdad?», dijo Rodion, sorprendido. «Dime, ¿qué hizo este tío vagabundo?». Dijo la última frase entre dientes: «Tú espera», tranquilizó el vagabundo. «Tú espera aquí, Vasilievich». El tono de voz de Kasmin se volvió mucho más serio. «Sal, he dicho, y no tardes. Es un asunto serio». «Muy bien, hombre, con una chica a la que no soltó ni un paso», murmuró Dunak. Su tono se hizo más serio. «¿Qué vas a hacer?». «Ya te lo he dicho, ya te han echado». «¿Por qué no te vas?». «Vasilievich, la situación es grave». «Sal, te lo explicaré todo». «No creo que la policía resuelva nada aquí», respondió Kasmin, manteniendo su tono serio. «Está bien, voy a coger mi chaqueta», dijo Dunak, desapareciendo de nuevo en el interior. Unos instantes después, el jubilado regresó, esta vez con chaqueta. «Bueno, ¿qué ha pasado?», preguntó mirando a su alrededor.
Este tío vagabundo ha salvado a mi nieta de un desconocido, intervino la niña. ¿En serio?, exclamó Dunab, mirando a Kasmin con nuevo interés. Cuéntame qué pasó. Muy bien, escucha con atención, comenzó el vagabundo, con voz clara y convincente. Un tipo, de unos 20 años, quizá, todo de negro, incluso con un jersey en verano, imagínate. Pues bien, entró en el patio y se dirigió directamente al parque infantil. Yo estaba allí de pie, pensando que algo no iba bien, nunca le había visto antes. Y allí va, directo hacia su nieta, se pone en ancas delante de ella y le dice algo. La chica dijo que le había prometido un montón de caramelos si se iba con él. Entré en acción, le di un cabezazo en la nariz y salió corriendo. Te lo digo, vigila a tu nieta. Es la única que está aquí. ¿Y si yo hubiera aceptado marcharme entonces, quién la habría vigilado? Dunab se quedó un momento en silencio, asimilando la información. De acuerdo, vayamos a mi casa y hablemos de esto con más detalle, dijo finalmente, abriéndole paso. Kasmin le siguió, con la niña de la mano. Ante la conmoción y el horror primarios, ahora estaba de pie, dándose cuenta de que la vida de su nieta había sido salvada por el mismo hombre al que había echado de aquí hacía apenas media hora, el hombre con el que se había comportado de forma inhumana. Era, en efecto, una situación bastante desagradable, sobre todo teniendo en cuenta que había rescatado a la niña de un tal Petrovich, un pedófilo. Petrovich Dunab tragó saliva y continuó en voz baja, Petrovich, perdóneme, por favor. Siento haber derramado lágrimas. Perdóname, tonto. Su barbilla empezó a temblar, y entonces, sin pudor, rompió a llorar. Ya basta, Vasilich. Cálmate, replicó Kasmin. Quédate en el patio, añadió Rodionsmiga, secándose las lágrimas, no vayas a ninguna parte. Tienes derecho a estar aquí. Gracias, Vasilievich, respondió tranquilamente Kasmin. Fue incómodo para él, era la primera vez que veía a su vecino de toda la vida en semejante estado. No era habitual verle tan débil y lloroso. El día pasó rápida y discretamente para el anciano. A Kasmin le permitieron seguir viviendo en el colchón, que, por cierto, nunca volvieron a llevar al sótano. Dunab también le dio 2 paquetes de cigarrillos y su encendedor. Durante todo el día, Kasmin no hacía otra cosa que tumbarse, pasear por el patio y fumar, echando de vez en cuando un vistazo al parque infantil. No tenía nada más que hacer. Rodion Vasilievich se lo agradeció de verdad, muy sinceramente. Era evidente que su actitud hacia aquel hombre había cambiado de verdad. Ahora, no veía en él a un vagabundo que apestaba todo el patio, alguien a quien preferiría no tener como nieto. En cambio, veía a un hombre que había salvado a su nieta, el hombre al que debía su capacidad de sonreír y alegrarse. Si Kasmin se hubiera marchado un par de minutos antes, Dunab no habría tenido por la noche una nieta querida llamada Anyutka. Hacia el atardecer, cuando la puesta de sol anaranjada cubría por completo la tierra, la gruesa puerta de la entrada volvió a abrirse. El colchón del vagabundo estaba bastante cerca de la entrada, por lo que se oía inmediatamente si alguien salía. Era Dunab. Llevaba todo el día con la mirada vacía, los ojos desprovistos de cualquier chispa, ambición o significado, solo ojos vidriosos. Como una marioneta cansada, el hombre salió de la entrada para fumar. Antes solía ir al balcón, pero ahora, al darse cuenta de que un hombre con el que estaba prácticamente en deuda estaba sentado cerca de la entrada, no pudo evitar bajar y darle las gracias de nuevo. Al salir de la entrada, miró primero a Kasmin. Hola de nuevo, le dijo. Sacó 3 colillas del bolsillo y encendió una. Escucha, Dunab, dijo Kasmin, acercándose a su interlocutor sin hogar. ¿Qué pasa, Vasilich? Kasmin se levantó del colchón y también encendió un cigarrillo. Ahora te debo una, ¿no? Pues olvídalo, Petrovich hizo un gesto con la mano. No me debes nada. Bueno, ¿qué soy yo, no un humano, obligado o algo así? Estás obligado. Yuri, no puedes persuadirme de lo contrario. Actuaste como un amigo. Y yo me habría hecho daño. Es una especie de karma, estoy seguro. Kasmin rió entre dientes. Bueno, ¿qué pides? Y eso, Yuri, quédate en el patio. Sigue siendo tu patio natal,
llevas mucho tiempo viviendo aquí. Vamos, quédate, por favor. Gracias, Vasilievich, respondió tranquilamente Kazmin. Fue el final de la conversación. Dunab insistió, y tengo un viejo Zaporozhets en el garaje. Cógelo para ti. ¿Para qué, Vasilievich? Digo que te lo lleves, insistió Dunab. Bueno, ¿para qué lo necesito? Escucha, Vasilievich, eres un buen amigo y vecino, pero yo no necesito esos regalos. Espetó Kazmin. Escucha, Yuri, cálmate. El Zaporozhets es viejo, y el trato está cerrado. Estoy en deuda contigo, y este coche servirá para saldar esa deuda. ¿Para qué lo necesito? He perdido mi licencia de conducir, Vasilievich. No podré conducirlo. Tonterías. Escucha, Vasilievich, es evidente que te cuesta decir esto. Te afectó emocionalmente, te entristeció la situación de hoy. Pero aprecio tus intenciones. Sin embargo, no voy a tomar el coche. Para empezar, he perdido mi carnet de conducir, y además, no podré conducirlo. ¿Para qué molestarse? Escucha, Vasilievich, fue muy difícil para Dunab decir esto, estaba emocionalmente afectado y triste por la situación de hoy. Pero puedo ver que está tratando de hacer lo correcto. Aún así, no puedo aceptar el coche. En primer lugar, he perdido el carnet de conducir, y en segundo, no podré usarlo. Realmente no es necesario. Kazmin insistió, Yuri, eres un buen amigo y vecino, pero no puedo aceptar esos regalos. Pensionista, cógelo y no te opongas. Te daré las llaves y regularmente te daré dinero para gasolina. Vive bien. En ese momento, Kazmin tuvo emociones muy encontradas. Por un lado, se alegró de que, por su acto de auténtica ayuda, recibiera ahora semejante recompensa. Pero, por otra parte, observó a su interlocutor y vio en su Zaporozhets un gesto sincero y de corazón, un regalo a un vagabundo. Era digno de elogio porque, al regalar el coche a Kazmin, que lo necesitaba más, actuaba como un verdadero hombre. Cuando Rodion Vasilievich terminó su cigarrillo, tiró la colilla y le dijo a su compañero vagabundo, vayamos ahora al garaje. Cogeré las llaves. Entró por la puerta y se oyó cómo subía a toda prisa. Mientras tanto, Petrovich se quedó allí, fumando un cigarrillo, contemplando. Antes me alegraba de poder beber coñac de 50 años por cantidades exorbitantes de dinero. Ahora, me alegro de que me hayan dado 2 paquetes de cigarrillos y un Zaporozhets por salvar a una niña de un criminal, pensó. Se quedó allí, reflexionando sobre cómo la vida puede cambiarlo todo. En el pasado, podía llevar el estilo de vida que quisiera, deleitándose con los manjares más caros, disfrutando de los mejores vinos añejos, permitiéndose prácticamente cualquier cosa. Pero ahora, se veía obligado a dormir en un colchón mohoso y envejecido por el tiempo, fumando cigarrillos que ni él mismo había comprado, y apreciando esta vida. En realidad, ¿por qué empezó a beber? Porque estaba insatisfecho con una vida aburrida y monótona. ¿Pero qué quería decir con aburrida y monótona? Tenía una familia querida y cariñosa, mucho dinero, un trabajo favorito. Estas eran las cosas que él solía definir como aburridas y monótonas. Solo ahora se daba cuenta de lo que había provocado. Su mujer, Svetlana, había fallecido por su culpa, y su hija no había sido admitida gratis en la universidad por su culpa. Ahora, ella vivía en algún lugar desconocido, y él ya no pensaba en su propia vida, pues podía dejar que se desperdiciara. Podía hacer lo que quisiera con su vida, pero no tenía derecho a tratar así a sus seres queridos. Pobre Svetlana, a menudo visitaba su tumba, preguntándose, Yuri, ¿recuerdo siquiera dónde está enterrada? Era una sensación repulsiva. Poco a poco, el rompecabezas que, a fin de cuentas, componía su vida se le fue aclarando. Vagancia, pero con los mismos detalles, y en última instancia, un nuevo ensamblaje de estas mismas piezas del rompecabezas dio lugar a un resultado completamente diferente. Literalmente, en pocos minutos, mientras esperaba a que su vecino Rodion Dunab fuera al garaje, se replanteó toda su vida. Sorprendentemente, pero nunca antes había pensado en ese formato, nunca había razonado consigo mismo sobre cómo se había comportado como un animal. En realidad, no sabía dónde estaba enterrada su mujer,
no sabía dónde estudiaba su hija, y entonces, afirmaba con descaro que las amaba. Tras estos pensamientos, le temblaron las manos y la ceniza de la punta del cigarrillo encendido cayó al suelo. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral, acompañado de una ola de frío que le cubrió todo el cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par, y no podía concentrarse, las lágrimas no corrían por sus mejillas, pero oyó el sonido de la puerta de entrada abriéndose. Se limpió la cara con las mangas sucias y se volvió. Allí estaba Dunab, ordenando un manojo de llaves, tratando de encontrar la correcta. Vamos a entregarte tu nuevo lugar de residencia. Si quieres, como ya te he dicho, puedes conducirlo un poco, pero ten cuidado. Especialmente con la policía, si lo reconocen por los números, estaré en problemas. No voy a ser capaz de conducir yo mismo, he perdido mi licencia. Pasaré allí la noche y me calentaré en invierno con la ayuda de un calefactor. Si quieres, puedes venir a mi casa esta noche para asearte. Te daré algo de ropa. Estaría bien. Gracias, Vasilich. Extiende la mano si necesitas algo. Bueno, vamos, se dieron la vuelta y se dirigieron hacia los garajes. Para ello, necesitaban salir del patio, rodear la casa, y allí estaban los garajes. Por cierto, dame tal rareza, Vasilich. Bueno, escucha, voy a tocar este tema por última vez, y no voy a mencionar de nuevo. Te estoy muy agradecido por haber salvado a mi nieta de ese monstruo. Ahora hay muchos como él. ¿Y si realmente te hubieras ido un par de minutos antes? Pero todo salió como salió, y ahora comprendo que estaba equivocado. Muchas gracias, Petr Bit. Realmente te debo todo lo que tengo. Bueno, está bien, Vasilich, cálmate. Vámonos. ¿Qué estabas buscando allí? Y eso es todo, dispersémonos. Está oscureciendo. Fueron a los garajes, y en unos 5 minutos, se acercarían al garaje donde estaba aparcado Zaporozets. Kazmin estaría muy contento, Dunab, no tanto. Pero estaba muy agradecido a su antiguo y actual vecino por haber salvado a su nieta. Mientras caminaban, Petrovich no podía quitarse a su hija de la cabeza, donde estaba estudiando, porque no sabía nada de ella, porque nunca había pensado en ello. Cuando se acercaron al garaje, Dunab abrió primero la puerta y entró. Olvidó por completo dónde estaba el interruptor de la luz, así que, nervioso, intentó tantear el interruptor de palanca para encender y apagar la luz. Encontró el botón y exclamó, que se haga la luz, mientras pisaba su viejo coche, mi Zaporozets. Recuerdo que lo compré, un coche excelente para su precio. En el garaje estaba el Zaporozets, de color azul claro. Estaba en excelentes condiciones, aparentemente intacto, sin un solo rasguño después de más de 40 años sin accidentes. Lo conducía con cuidado, continuó Dunab, y nunca había tenido ningún accidente. Pero entonces se empezó a dolerle la zona lumbar y sentarse en él se convirtió en un reto. Soy alto y es bajo. Lleva aquí varios años, eso seguro. El otro día, cuando vinieron los niños con su nieta, entraron a ver el coche antiguo. Mi hijo siempre lo mira cuando viene de visita, recordando cómo le llevaba en él. Sí, me acuerdo de cuando tú ibas en él, le contesté. Luego dejaste de montar en él, eso fue más o menos cuando Svetka bajó la mirada. Bueno, no nos detengamos ahora en lo negativo. Es tu coche. Vive en él, condúcelo y haz lo que quieras. Una sonrisa sincera y genuina cruzó su rostro, le haría feliz recordar la época en que era joven, guapo y conducía este coche de moda en una ciudad que no sabía nada de atascos. Ahora, a los jóvenes no les impresiona ningún coche, ni siquiera el más sofisticado y el mejor. Eso es todo lo que pensó Radion Vasilich mientras inspeccionaba el coche sin decir una palabra. Yo también puedo. Por supuesto, pasa, Dunab hizo un gesto con la mano y su amigo vagabundo también entró en el garaje. Ahora solo tenemos que sacarlo o dejártelo en el garaje. Si quieres, puedo darte las llaves del garaje, y puedes aparecer aquí para dormir y vivir si quieres, sería lo mejor. Yuri contestó torpemente, tras lo cual decidió cambiar de tema de inmediato. Escucha, Vasilich, ¿aquí no hay calefacción? Sí, la hay, pero es vieja. Bueno, de todas formas debería funcionar, lo comprobaremos. Si acaso, te daré una manta de la almohada.
Petrovich rodeó el coche, ahora su coche, por delante, y decidió abrir el maletero. Decidió hacerlo así, para aligerar el ambiente o aliviar la tensión que flotaba en el aire. Las acciones absurdas siempre ayudan en esas situaciones. Rodion estaba a su lado en ese momento, abrió el maletero pulsando un botón y se quedó un poco sorprendido. En el maletero delantero había una maleta, que evidentemente no era vieja, sino nueva y muy bonita, de color rosa. «¿Qué es esto?», preguntó Petrovich. «Tus hijos la dejaron aquí», respondió Rodion. «Escucha, hay una cosa. Mi hijo, Sasha, vino aquí con su mujer. Quizá decidieron revisar el maletero y pusieron esta maleta aquí». Miró a Kasmin. «¿Cómo voy a saberlo? No tengo ni idea de quién es esta maleta. Desde luego, no es vieja, no puede llevar aquí tanto tiempo como el coche». «¿Por qué no? Todo es posible». Se veía que el pensionista se agitaba, era como si no respondiera a una pregunta sino que se defendiera y buscara excusas que Yuri pudiera creer. «¿No me estás diciendo algo, Vasilich? Me ofreciste ducharme en tu casa». «Sí, pues déjame que me lave ahora». «Quiero lavarme ahora, mis ojos». Los ojos de Dunab se abrieron mucho, casi como los cristales de sus gafas. «Escucha, pero ahora tengo una familia allí, han venido los niños, niños de verdad, que juegan en el patio de recreo», replicó Kasmin. «Y esos niños ya son adultos, estoy seguro». Sobre Yuri Petrovich, era evidente que parecía sospechar algo. Era como si ya se hubiera dado cuenta de lo que ocultaba su vecino de toda la vida, y ahora solo disfrutaba desenmascarándolo hábilmente. «Escuche, Petrovich, ahora no. De acuerdo, aún preferiría que los niños fueran testigos de una situación más madura, no desagradable. Hace un minuto me juraste que me debías todo lo que tenías. Y ahora, de repente, es una situación desagradable». «Escucha, Rodion, bien, sé lo que es esta maleta. No me tomes por tonto. O lo dices tú mismo y expones las razones, o yo mismo entraré en el apartamento y me aseguraré de que es verdad». «Bien, Vasilich, te lo contaré todo entonces. Sí, es la esposa de mi hijo Sasha, es su maleta. ¿Cómo te diste cuenta de eso? No puedo entenderlo. Primero, responde a mi pregunta, ¿por qué?» «Nadie me ha dicho nada porque ella no quiere verte», replicó secamente Dunab. «Piensa que eres un borracho repugnante y repugnante. Tú mismo lo has visto, ella solía sentarse en el patio por las tardes, y se iban cuando aparecías tú. Por cierto, mañana, me has contado demasiadas cosas innecesarias aquí». Kasmin suspiró. «¿Sabe exactamente quién salvó a su hija?» «No, Vasilievich», era evidente que estaba muy avergonzado. No podía decirle a su nuera que su propio padre salvó a su nieta. «Así que salvé a mi nieta, a la pequeña, al abuelo vago». Estos pensamientos hicieron que Kasmin ahondara aún más en sus reflexiones, pero Vasilich, que cerró ruidosamente el maletero del coche, le interrumpió. «¿Qué vamos a hacer?», rompió aquel incómodo silencio. «Escucha, Yuri, has salvado a mi nieta. Olvidemos que también salvaste a la tuya. Te estoy muy agradecido. Así que ahora vamos a mi casa y os reunís Dasche y tú. Hablad de todo lo que tengáis. Deja que tus sentimientos sigan su curso. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo en fumar incluso sin cigarrillos. Vamos, quiero ver a mi hija». Tras estas palabras, las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Kasmin. No podía dejar de llorar, hacía unos 6 años que no veía a su hija. Salieron del garaje y se dirigieron a la entrada. Fueron unas horas de conversaciones lacrimógenas y muy emotivas. Al día siguiente, como estaba previsto, la hija y su familia se disponían a marcharse. Se fueron sin coger la maleta rosa que estaba en el maletero del Zaporozhets. Petrovich la había olvidado allí de verdad. El marido de Dasche, que solo quería tomarle el pelo a su mujer, y Rodion y su esposa, no se opusieron a que Yuri viviera con ellos durante algún tiempo. Le compraron ropa, le consiguieron un trabajo y empezó su vida de cero.